Voy a borrar el tener el vídeo mío porque se me complica, no puedo mover. El video del Zoom lo apago porque no puedo, si no es imposible manejar el mouse. Entonces ahí tendría U, B y W, que serían los recursos diferentes. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, sí. No, pues me debe salir una pantallita ahí que... Entonces, teniendo este programita, uno puede hacer todos los ejercicios que vamos viendo. Escribano me hacía el pedido de que estuviesen trabajando primero manualmente, que sería más conveniente, y bueno, como para ir adelantándolo a los temas. Entonces ahí, como veía que estaba con dificultad con los fasores, entonces, bueno, hacer un poco de hincapié sobre esto. Entonces ahí tendría la representación de alfa o A, que corresponde a 1,120. En este caso sería el de B. Yo lo tengo en el programa acá, el primero es A. Al segundo lo tengo que llamar B, tengo que cambiar el valor. Y al C también le cambio el valor. No puedo poner A al cuadrado y al cubo porque no me lo tomo. Y después, bueno, lo puedo hacer en forma de números complejos, como dice acá en el programa, números complejos o como vectores. Ya después cuando hagan los primeros prácticas, después se van a dar cuenta. Es bastante práctico, sencillito, no es complicado. No sé si hay alguna pregunta o algo por el estilo. ¿Alguna duda? El programa es bastante sencillo, así que si yo me coloco acá sobre la derecha, sobre el eje X positivo, estoy viendo el vector o el fasor representativo de corriente, de tensión, de impedancia o de flujo. U, después voy a ver el W y después voy a ver el B. ¿Está bien con eso? Todos los fasores giran en sentido antihorario. Eso es por convenio matemático. Entonces, dejamos esto por ahora. Y vamos a la apunte que estamos viendo. O sea, que el elemento tiene sobre el tema, así que no sé quién esté hablando. Suma de dos ternas simétricas de distintas secuencias. Por eso está la I sub A1, la I sub B1 y la I sub C1. Como para hacer una gráfica más o menos representativa, una el 100%, la directa, la inversa el 50% y el 30% sería la homopolar, como para diferenciarla una con otra. Y bueno, si está en color es mejor todavía, porque son sumas de 3 generadores. Entonces los tenemos que un poquito diferenciar. Entonces acá tendríamos la suma de la directa y la inversa. Y acá tendríamos el primer teorema de Fontecchi, que dice toda terna asimétrica equilibrada, porque como resultado de las dos ternas simétricas de distintas secuencias, me da una terna simétrica equilibrada. Puede descomponerse en otras dos ternas simétricas, una de secuencia positiva y otra de secuencia negativa. Ese dice el teorema. Nosotros hicimos de atrás para adelante. Significa que la simétrica y equilibrada, que la resultante es igual a 0. No se olviden de eso en el examen. La equilibrada significa que la resultante es 0. Y después tendríamos suma de dos ternas simétricas de distintas secuencias y una terna homopolar. Entonces tenemos la I sub A1, la I sub B1, la I sub C1, después la I sub A2, la C2 y la B2, porque una es secuencia directa y la otra secuencia inversa. Y la I sub 0. Usando la suma,
vectorial. Dice, como se observa en el gráfico, la resultante es una terna simétrica desequilibrada y por lo tanto tiene una resultante que es precisamente la terna homopolar. Y ahí es donde sale el segundo teorema de Fontesquieu y el más importante, y el que más se utiliza, dice, toda terna simétrica desequilibrada, ya hablamos de la conexión de estrella, con neutro y sin neutro, puede descomponerse en tres ternas, dos de ellas simétricas de distintas secuencias y otra homopolar de secuencia cero. Haciendo la representación gráfica que estamos viendo, ahora pasaremos al análisis, determinación analítica de las componentes simétricas. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? No, pues. Entonces, la voy a cortar porque justo me entró el perro. ¿Qué te pasa? Se escapó el perro y entró a la sala mía. Determinación analítica de las componentes simétricas. Con el criterio que tenemos de sumar la directa, la inversa y la homopolar, y eso nos da la I sub A, la I sub B y la I sub C, entonces realizamos el sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas, por lo cual voy a tener un problema para resolverlo. Entonces, lo que se utiliza es un operador para llevar los distintos valores de las componentes bases de la terna simétrica directa y de la terna simétrica indirecta, y de esa forma vamos a tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, no con seis incógnitas. Entonces, determinación analítica de la terna homopolar. Para la determinación analítica de la terna homopolar, como habían visto en conexión en estrella con neutro, con cargas desbalanceadas, era Z1, Z2 y Z3, eran diferentes valores, por lo cual circulaba corriente por el neutro. En el caso particular de lo que le comentaba, tengo un sistema trifásico equilibrado, una máquina, un motor particularmente, que tiene tres impedancias gemelas, las corrientes van a ser de 10 amperes cada fase, por lo cual, tomando la pinza amperométrica, agarro un conductor, agarro el otro, en forma individual cada uno, 10 amperes, después tomo los tres conductores, abrazo con la pinza amperométrica y la resultante de las tres es 0. Como habíamos visto en el Laura Mawson, el concepto de tres ondas sinusoidales desfasadas 120 grados en cualquier instante de tiempo me va a dar como resultado el valor 0. Es condición del sistema trifásico. Dos ondas son positivas y una negativa. Dos medias, valor de 0,5 y la otra valor 1. O una vale 1 y las otras dos, dependiendo de si esté en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante, las tres ondas que estamos mencionando de fase 120 grados, ondas sinusoidales. En el caso particular del sistema de estrella con cargas desbalanceadas, con neutro conectado al centro de estrella, la suma de las corrientes, la I sub A, la I sub B y la I sub C, o la R, la S y la T, el valor de las corrientes, yo tomo los tres conductores, la cierro con la pinza amperométrica y no me marca 0 en un sistema desbalanceado, sino que tengo un valor determinado de corriente. Supongamos que sea 5, 10, 15 amperes. 5 amperes en una fase, 10 en la otra fase y 15 en la otra fase. La suma de las tres me va a dar un valor de corriente. Y la suma es suma aritmétrica o geométrica. Pregunto. Geométrica. Geométrica. Por lo cual ese valor de la resultante va a ser la que va a circular por el neutro. Ahora, si tomo las tres fases y el neutro, con la pinza amperométrica, tomo los cuatro conductores, sí, la corriente que me va a marcar en el amperímetro va a ser 0.
Significa que de la resultante geométrica la corriente circula por el neutro. Esa es la que corresponde a la homopolar. ¿Qué es lo que vieron con Carol y con el ingeniero César Campos? Entonces, con ese mismo sistema, dice, sumando miembro a miembro, la hizo A1, la hizo B1 y la hizo C1, la hizo A2, la hizo B2 y la hizo C2, la hizo 0, C de 0, entonces me va a dar, como la hizo A1, la hizo B1 y la hizo C1, es una terna simétrica de secuencia directa. La resultante es 0. La hizo A2, la hizo B2 y la hizo C2, una terna simétrica de secuencia inversa o negativa, me va a dar 0. En cambio, la ISO 0 más la ISO 0 van a ser 3 fasores, uno a continuación del otro. Entonces, serían 3 I sub 0 va a ser igual a I sub A más I sub B más I sub C. O sea que el valor de la corriente que va por el neutro es 1/3 de la I sub A más la I sub B más la I sub C, fasorialmente hablando. Todo esto lo estoy hablando para volver a recordar lo que han visto, bueno, lo que han rendido y han aprobado en estos tiempos de Electrotecnia 1, está la tienen más fresca que aquellos que no han rendido, pero más o menos han seguido la materia. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Después tendría determinación de la terna de secuencia directa o positiva. Es necesario introducir un operador alfa que tenga la propiedad de producir un giro de 120 grados en el sentido antihorario a la cantidad afectada. Alfa, 1, 120, alfa cuadrado, 1, 240, y alfa cubo, módulo 1, argumento 360. Que eso me vuelve la posición 1. Donde alfa es esto en forma polar y ahora lo tengo en forma cartesiana. Menos 0,5 más J 0,866. Que es lo mismo que había incorporado recién en el programita de GeoGebra. Alfa cuadrado y alfa al cubo. Dice que estos tres fasores unitarios de fasado 120 grados, valor unidad de fasado 120 grados, la suma de ellas me va a dar 0. Por eso me parece que no hay ningún problema o hay alguna duda con eso. Nuevamente, teniendo el sistema de 3 ecuaciones e incógnitas, entonces, para eliminar e incógnita, ¿qué es lo que hago? Utilizo el operador y llevo para la secuencia positiva y para la secuencia negativa. No se olviden, cuando hagan el desarrollo, el I sub 0 no hay problema, porque 1/3 de la I sub A más la I sub B más la I sub C. Pero a veces se confunden un poco cuando hacen el examen. Entonces, lo importante es esto. Tengo las 3 ecuaciones con las 6 incógnitas. A la segunda ecuación la multiplico por alfa y a la tercera ecuación la multiplico por alfa cuadrado. O primero hacen la operación y después, una vez determinado la componente base, ya sea que sea directa o inversa, entonces después dicen, bueno, calculo acá la componente directa o la inversa. Entonces por ahí a veces no saben si multiplicar la segunda por alfa cuadrado, después por alfa o alfa y alfa cuadrado. Entonces, no importa cuál es la segunda que van a calcular. Lo que sí importa es si a la segunda ecuación la multiplican por alfa, a la tercera la multiplican por alfa cuadrado. Y viceversa, si a la segunda la multiplican por alfa cuadrado, la tercera por alfa. Y ahí le va a salir después directamente la componente directa o la inversa. ¿Está claro eso? No se olviden, eso es un tic para el examen. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si yo me pongo como observador, y eso lo vamos a replantear acá. Vamos a ponerlo acá. Voy a poner el color opuesto, vamos a poner en rojo para que se vea mejor. Yo sería observador acá, en el caso particular del directo.
Entonces, dice, tenemos lo siguiente, acá, I sub A1, después I sub B1 y después I sub C1. O sea, A, B y C sería la secuencia directa. Y acá tendría A, C, B. Primero veo la A, después la C y después la B. Si a la primera ecuación la multiplico por, como acá lo hice, por alfa, a esta otra la multiplico por alfa cuadrado. Entonces, si podemos observar, y como vamos a calcular acá la directa, podemos observar que alfa i B1 es igual a i sub A1. ¿Qué es lo que hace? Al fasor i sub B1, que tengo acá, lo vamos a poner en otro color, para no complicarlo, i sub B1, lo multiplico por alfa, lo hago girar 120 grados. No, pero sí, me da para darle. Ahí está. Lo hago girar 120 grados. Y a alfa cuadrado IC1 significa que al IC1, voy a poner otro color para un rojo, no vamos a poner nada. Lo voy a hacer girar 240 grados. Entonces voy a tener el ISO A1. Entonces, reemplazando acá, ISO A1, la primera ecuación, ISO A2, ISO A0, o ISO 0 igual a ISO A. ISO A1, alfa, ISO B de 2, más alfa, ISO 0, más alfa, ISO B. Reemplazo el I sub C1 por alfa cuadrado, me queda I sub A1, alfa cuadrado I sub C, alfa al cuadrado I sub. Sumando miembro a miembro, sumo estos miembro a miembro, me queda, voy a tener 3 I sub A más I sub A2, alfa I sub B2, más C, alfa cuadrado I sub C2. Más I sub 0, más alfa I sub 0, más alfa cuadrado I sub 0. Como 1 más alfa cuadrado, sé que vale 0 porque son 3 fasores unitarios de fasor 120 grados, significa que la I sub 0 se me desaparece. Y me queda que 3 I sub A1 es igual a I sub A más alfa I sub B más alfa cuadrado I sub C. O sea que el I sub A1 es igual a 1/3 de I sub A más alfa I sub B más alfa cuadrado I sub C. Ahí me va a dar un valor, que es lo que habíamos hablado la otra vez. Lo vamos a poner en color. Vamos a trabajarlo con el color azul porque es el que corresponde. Supongamos que estamos justo en el horario de las 3 de la tarde. O 3 de la mañana, como le quieran. Es lo mismo. Entonces, el que yo calcule corresponde, voy a hacer bien grande para que no haya diferencia, pero más o menos por ahí. Me importa la ubicación, ahora lo pongo acá como para verlo físicamente, pero es lo mismo. Lo puedo poner un poquito más arriba para que lo veamos. Entonces acá yo tendría, ese sería el I sub A1. Vamos a poner con el texto acá. I sub A1. Entonces ahí lo que tendría es el fasor de la terna directa o la terna positiva, I sub A1. Ahora, al tener la terna, esta se llama terna base, fasor base de la terna simétrica, fasor base de la terna simétrica positiva. Entonces, ¿cómo hago para calcular? Yo lo voy a tener como dato acá, lo voy a poner como texto, a ver si me sale el texto acá. I sub A1. Igual al número complejo que sea.
igual, en este caso, que sería el módulo 3, vamos a poner 5, bueno, 3, 4, el valor que sea, 5 más 0i. ¿Está bien? Y eso me va a dar un módulo y un argumento. ¿Cuál sería el módulo y el argumento? 5. No sé si voy a poder escribir arriba. 5 0 grados. No lo voy a poder escribir. Entonces tengo en forma polar y en forma... A ver si puedo hacer como arriba. Bueno, vamos a hacerlo como si fuese un tilde allá arriba. Ese correspondería al 0. Ahora yo lo que yo necesito calcular, voy a poner acá, el I sub B1, y voy a necesitar calcular el I sub C1. Y bueno, entonces, en el caso particular de este, pensé que me lo abría, bueno, voy a tener que hacer, como la secuencia es I sub A1, I sub B1, I sub C1, a este lo voy a tener que multiplicar por A al cuadrado, por, vamos a poner un punto, I sub A1, I sub A1. Y en el caso particular del I sub C1, tengo que hacerlo A por I sub A1. Y ahí tendría, ¿quién? Vamos a los pasos de ahora. Y si me sale bien, tendría más o menos el módulo ahí. No, esto sería 90 grados. Pongámosle que sea el mismo. Más o menos ahí estaría el argumento. Y el que corresponde al otro sería este, sería 90 grados. Yo me iría acá. Más o menos. Entonces ahora me voy al texto y a este lo voy a colocar. Y sub C1 y a este y sub B1. Vamos a colocar acá. ¿Se interpretó? Sí, profe. Y eso era lo que el otro día teníamos problemas para la interpretación de obtener las componentes de los recursos, estos recursos, qué bárbaro. Estoy borrando acá para no hacer, porque lo he sacado. Entonces ahí tendría la I sub A1, la I sub B1 y la I sub C1. La I sub A1 es el fasor base de la terna simétrica directa. Para obtener el I sub B1 y el I sub C1, tengo que a este llevarlo 120 grados uno y el otro 240 grados. Estoy practicando un poco con el dibujo de paso. Vamos a ponerlo ahí. Uno sería acá. Y el otro. Bueno,
se me fue la miércoles lo que hice. ¿Está? Entonces, teniendo el ISO A1, porque después ustedes van a calcular el ISO A1 y el ISO 0, el ISO A1 y el ISO A2 y de ahí nomás termine el examen. No, no. Después eso lo dejan. Ahí después Maximiliano escriban, ay, ¿cómo calcula el ISO B1 y el ISO C1? Teniendo la secuencia como base, la secuencia directa, para la terna simétrica positiva, teniendo la secuencia directa, entonces lo multiplica por A al cuadrado y por A. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, teniendo eso ya como base, podemos ahora hacer el que corresponde a el ISO A2, que sería que el fasor de la terna simétrica negativa o inversa. Vamos a borrar acá para que no tengamos problemas. Vamos a sacar esto, analizamos ahora. Aquí hay un punto. Después lo saco. Entonces ahora lo vamos a hacer todo en color rojo, así que esto lo vamos a cambiar el rojo. Y ahora tenemos el sistema de ecuaciones. Dice, se multiplica por alfa la tercera ecuación y por alfa cuadrado la segunda. Se tiene en cuenta que tenemos el diagrama de secuencia positiva y el de secuencia negativa. Como vamos a calcular de la secuencia negativa, todo lo que está con ISO A2 lo vamos a reemplazar por su operador. En este caso, factor de fase, que le llama el operador complejo. Es lo mismo, no hay problema. No vengo, total, después ya cuando estén más adelante lo van a ver. Entonces, ¿qué vamos a tener? ISO A1 más ISO A2 más ISO A0 igual a 0. Multiplicamos por alfa cuadrado de la segunda expresión. Y la tercera ecuación por alfa. Teniendo en cuenta, en este caso, la secuencia directa o inversa, la de la posición de los fasores, el giro siempre de antemano. Eso sí. Eso no es claro. Podemos observar que alfa I sub C2, o sea, tengo el I sub C2 por alfa, me va a dar, me va a dar I sub A2. Y el alfa cuadrado I sub B2 me va a dar el I sub A2. Vamos a ponerlo con algo. No, ¿qué estoy haciendo? Vamos, bueno. Me pongo un color un poco más. No me hará tanto. Alfa por I sub C2. Si tengo I sub C2 por alfa, ¿qué pasa acá con el sería alfa por I sub C2. No, que dice que falta 10 minutos para que termine la clase. Y alfa I sub B2. I sub C2.
y alfa cuadrado I sobre 2. Significa I sub a 2. O sea, llevo los dos fasores, el I sub B2 y el I sub C2, solapándolo al I sub A. 2. Borramos acá. Esta cosa. Entonces ahora, con ese concepto, reemplazo y obtengo la suma de I sub A1 alfa cuadrado I sub B1 alfa I sub C1. Como sé que 1 más alfa cuadrado más alfa es igual a 0, después tendría I sub A2 más I sub A2 más I sub A2, serían 3 I sub A2. I sub 0 más alfa cuadrado I sub 0 más alfa I sub 0, eso me va a dar igual a 0 porque es 1 más alfa cuadrado más alfa. Y después tendría I sub A más alfa cuadrado I sub B, porque está afectado de la segunda por alfa cuadrado, más alfa por I sub C, porque la tercera ecuación está afectada de. Entonces, 3I sub A2 va a ser igual a I sub A más alfa cuadrado I sub B más alfa I sub C. Y acá yo tendría el I sub A2 un tercio de I sub A más alfa cuadrado I sub B más alfa por I sub C. ¿Qué es lo que voy a obtener acá? De nuevo lo mismo. Entonces acá tendría, lo voy a pintar de color rojo. Acá tendría el I sub A. Bueno, vamos a poner el mismo color, porque si no. El I sub A2. Entonces ahí yo lo que tendría es, a ver, calculamos con el I sub A2 igual a un tercio de I sub A más alfa cuadrado I sub B más alfa I sub C, sería el fasor de la terna simétrica indirecta o negativa. Eso me va a dar un número, como hicimos recién acá. Ahora lo vuelvo a escribir. Tengo el I sub A2 igual al número que sea. Después voy a tener que calcular el I sub B2 igual, y después el I sub C2 igual. Que para esta secuencia, como paso de acá, en color rojo, sí, voy a hacer un paso de acá, tendría 90 grados, 90 por ahí. Ahí son las 3, me vengo para acá, como que se hizo las 11, y ahí me vengo para acá. No sé si me va a salir el gráfico, pero no, lo vamos a mejorar. Y acá yo tendría el I sub B2. Y acá el I sub C2. Y ahí tendría la terna simétrica de secuencia indirecta o secuencia negativa. Calculo la I sub A2, que componente base o fasor base, o vector, como le quiera, fasor, porque estos elementos están girando. Fasor base de la terna simétrica indirecta o negativa. ¿Está bien? Como verán, cambiándole, haciéndolo con los colores que corresponden, se ve más rápido, se identifica más, porque después hay que sumar las 3. Son 3 generadores,
Entonces hay que sumar 3 vectores, en este caso serían fasores. Si tenemos el mismo color, se complica. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algo? Sería acá, a este no lo multiplico por nada. A este lo tengo que multiplicar por I sub 2. I sub, vamos a ponerlo acá. I sub 2 es I sub A2 por A, si lo tomamos como A, en el caso tengo que llevarlo a I sub A, lo tengo que llevar a donde está I sub B, multiplicado por A. Y a I sub C sería 240, o sea. I sub A2 por A cuadrado. Entonces, vamos a poner nuestro color amarillo, para que está más. Entonces tendría 1, y el otro. Entonces ahí tendría el I sub A2, el I sub B2 y el I sub C2. ¿Está bien? ¿Se interpreta? Borro todo lo digo. A ver qué dice la técnica. Sí, bueno. Borramos. Y ahora sí, tenemos las primeras componentes de cada terna, la I sub 0, la I sub A1 y la I sub A2, que son las componentes base. Podemos deducir fácilmente las dos restantes de cada terna, teniendo en cuenta que son simétricas y que conocemos la secuencia de cada terna. Eso es fundamental, eso lo remarqué en Lonay. Y ahí la I sub 0, la I sub A1 y la I sub A2, componente base. Bueno, hasta acá llegamos porque son las 45. Ya vemos la próxima clase, si repetimos esto o no, y determinación gráfica de las componentes simétricas teniendo en cuenta la expresión analítica. Con respecto al parcial, no he hablado nada con Escribano, pero seguro que serán 2 ejercicios, no más de eso. Uno será de continuo y el otro de alterna. No sé si me dará 2 para un grupo y 2 para otro, o 2 para todos. Yo calculo que es 2 para todos. Ya lo vamos a hablar el martes a eso con Escribano, seguro. Hoy él no participa porque está dando clase en otro curso, a mitad de clase. No sé